Página 53. Respuesta a Job, por Carl Gustav Jung. Capítulo 5. Porque Yahvé no aniquila a Satán. El primer hijo de Adán y Eva, los padres primigenios corrompidos por Satán, fue un fracaso, un eidolon de Satanás. A Dios solo le fue grato su hermano menor, Abel. En Caín la imagen de Dios estaba deformada en Abel, en cambio, esa misma imagen estaba mucho menos distorsionada. Así como el Adán original fue concebido a imagen de Dios, el hijo feliz de Dios, el modelo ejemplar de Abel, sobre el que, como vimos, no contamos con ningún documento, constituye la prefiguración del hombre Dios. De este último sabemos positivamente que, como logos, es preexistente, coeterno y aún homoousia, consubstancial, con Dios. Por ello, se puede considerar que Abel sería un prototipo imperfecto del Hijo Divino que ha de ser engendrado ahora en María. Así como el hombre primigenio, Adán, responde al primitivo intento de Yahvé por crearse un equivalente ctónico, Yahvé persigue ahora un objetivo similar, pero substancialmente más perfeccionado. A este fin se enderezan las extraordinarias medidas de precaución mencionadas más arriba. El nuevo Hijo, Cristo, será, como Adán, un hombre ctónico, es decir, capaz de sufrir y perecer, pero, por otro lado, a diferencia de Adán, este hombre ya no será una simple imagen, sino Dios mismo, un Dios engendrado por su Padre, y un Hijo en el que el Padre rejuvenece. Como Dios, Cristo ha sido siempre Dios, y como Hijo de María, la cual, como hemos visto, es una imagen de la Sofía. Cristo es el Logos, un sinónimo del Nous, el cual, al igual que la Sofía, es un artífice de la creación, como afirma el Evangelio de Juan. La mitología da fe mediante testimonios muy diversos de esta identidad entre la Madre y el Hijo. Aunque el nacimiento de Cristo constituye un acontecimiento único e histórico, en la eternidad ese acontecimiento ha existido desde siempre. Para el profano en estas cuestiones la idea de que un acontecimiento intemporal y eterno sea idéntico a un acontecimiento histórico único supone siempre una dificultad. No obstante, ha de acostumbrarse a la idea de que el tiempo es un concepto relativo y, en cuanto tal, un concepto al que, en definitiva, sería preciso agregar, a fin de completarlo, la idea de que todos los procesos históricos gozan simultáneamente de una existencia pleromática o similar a la del estado intermedio que los tibetanos llaman bardo. Lo que existe en el pleroma como un proceso eterno se manifiesta a la vez en el tiempo a la manera de una secuencia aperiódica, es decir, como un suceso que se repite en un gran número de ocasiones sin sujetarse a un patrón regular. Por nombrar un solo ejemplo, Yahvé tiene dos hijos, uno bueno y otro malo. A este prototipo responden Caín y Abel, pero también Jacob y Esaú, y en todo tiempo y lugar el motivo de los hermanos enfrentados, el cual continúa todavía hoy sembrando la discordia en las familias y dando que hacer a los psicoterapeutas en todas las variantes posibles. También sería posible citar ejemplos igualmente variados e igualmente instructivos de las dos mujeres desde siempre prefiguradas en la eternidad. Por ello, cuando este tipo de fenómenos se manifiestan en variantes modernas, lo que debe verse en ellos no son simples incidentes personales, caprichos o casuales idiosincrasias particulares, sino el proceso pleromático, diversificado en hechos temporales independientes, que constituye un componente o aspecto indispensable del drama divino. Cuando Yahvé creó el mundo de la materia originaria, la llamada nada, no pudo hacer otra cosa que introducirse clandestinamente a sí mismo en la creación. Dios está en todos y cada uno de los fragmentos de que se compone esta última. De este hecho está convencida desde hace mucho tiempo toda teología racional, y sobre él descansa la convicción de que es posible conocer a Dios en su obra. Cuando digo que la divinidad no pudo hacer otra cosa que,
esta afirmación ha de interpretarse en sus justos términos. Su objetivo no es limitar la omnipotencia divina, sino, antes al contrario, reconocer que todas las posibilidades están incluidas en Dios y que, por ello, no hay otras posibilidades fuera de las que le expresan. El mundo entero es Dios, y Dios está en el mundo entero desde el principio. En tal caso, ¿para qué el gran espectáculo de la encarnación? Se preguntará uno sorprendido. No hay duda de que Dios está de facto en todas las cosas, pero pese a todo tiene que faltar algo, porque de lo contrario no se explicaría la prevención y el cuidado con los que ha de escenificarse esta, por llamarla así, segunda entrada en la creación. Puesto que la creación es universal, comprende las nebulosas estelares más alejadas y abraza también la vida orgánica en todas sus infinitas y potenciales variaciones y diferenciaciones, la idea de un déficit se impone con dificultades al espíritu. Que Satán haya introducido clandestinamente en todas partes sus corruptoras influencias no deja de ser lamentable por múltiples razones, pero en lo esencial no hace en absoluto al caso. La pregunta que hemos formulado no es fácil de contestar. Como es natural, no faltará quien diga que Cristo tuvo que manifestarse para redimir del mal a la humanidad. Pero a quien se detenga a considerar que el mal fue introducido en el mundo por primera vez por las insinuaciones de Satán, y que Satán es quien sigue introduciéndolo a todas horas en él por medio de sus conjuros, no se le escapará que, con diferencia, lo más sencillo sería que Yahvé llamara al orden enérgicamente y de una vez por todas a este practical Joker, eliminando así sus perniciosas influencias y, con ellas, las raíces del mal. En tales circunstancias, ya no sería necesario organizar un acontecimiento tan específico como el de la encarnación, con todas las imprevisibles consecuencias que una encarnación divina acarrea consigo. Piénsese por un momento en lo que significa que Dios se haga hombre. Se trata, nada más y nada menos, que de una transformación de Dios, de una transformación que revoluciona el orden del mundo. Significa algo similar a lo que en su momento significó la creación, es decir, una objetivación de Dios. Entonces Dios se reveló únicamente en la naturaleza ahora, en cambio, quiere, más específicamente todavía, hacerse hombre. Por supuesto, hay que decir que siempre ha existido una tendencia en esta dirección. Así, por ejemplo, cuando los hombres que, evidentemente, fueron creados antes que Adán, hicieron su aparición junto a los mamíferos superiores, Yahvé creó, en un día distinto y por medio de un acto creador especial, un hombre que fuera imagen suya. Yahvé tomó personal posesión del pueblo, es decir, de los descendientes de Adán, y llenó de cuando en cuando con su espíritu a profetas nacidos en él. Todos estos son meros acontecimientos preparatorios y signos de una tendencia a la encarnación que anida en el interior de la esencia divina. En la omnisciencia, sin embargo, el conocimiento de la naturaleza humana de Dios o de la naturaleza divina del hombre ha existido desde siempre. Por ello, mucho antes de la redacción del Génesis, tropezamos ya con testimonios de dicho conocimiento en los documentos del Antiguo Egipto. Estas insinuaciones y prefiguraciones de la encarnación pueden parecernos todo lo incomprensibles o superfluas que queramos, pues, en definitiva, toda la creación, verificada ex nihilo, es Dios y no está hecha sino de Dios, por lo que el hombre, como toda otra criatura, tiene que ser forzosamente una concreción de Dios. Pero las prefiguraciones no son en sí mismas hechos creadores, sino simples etapas en un proceso de toma de conciencia. Tuvo que pasar mucho tiempo para que nos diéramos cuenta, o nos encontremos todavía en trance de hacerlo, de que Dios es lo real en cuanto tal y, por ende, y no en último lugar, hombre. Esta progresiva toma de conciencia constituye un proceso secular. Página 55.